¿Cómo eran las costumbres en el antiguo Egipto? ¿Qué prácticas religiosas eran parte del día a día? ¿Cómo influía todo esto en las relaciones íntimas? ¿Y qué pasaría si desobedeces algún mandato o ley? La antigua Egipto, una civilización muy avanzada, pero llena de prácticas y costumbres que nos pueden causar un poco de ruido. Esta era una sociedad que se caracterizaba por regir muy bien las leyes, vivir una vida sana a nivel matrimonial y castigar fuertemente a todos aquellos que se atrevieran a romper alguna norma. Desde las prácticas más aberradas de una sociedad hasta los castigos más horribles de todos, conoce cómo era la antigua Egipto, desde sus normas hasta sus costumbres más privadas. ¿Cómo era el sexo en el antiguo Egipto? La información sobre las prácticas íntimas entre parejas en el antiguo Egipto es limitada y en gran medida se basa en interpretaciones de arte, literatura y algunos documentos históricos. Es importante tener en cuenta que las fuentes pueden ser ambiguas o simbólicas, y las prácticas pueden haber variado a lo largo del tiempo y entre diferentes clases sociales. Aunque podría pensarse que la conducta de los antiguos egipcios difería considerablemente de la nuestra, compartían las mismas incertidumbres, temores y motivaciones en lo que respecta a los conceptos del amor, las prácticas íntimas y también el matrimonio. Las pinturas en las tumbas revelan de manera sutil numerosas referencias a las prácticas carnales. Un ejemplo de ello es la representación de la caza y la pesca en las marismas, en una pintura egipcia que data de alrededor del 1400 a.C. Esta obra está abundantemente cargada de juegos de palabras y alusiones encubiertas a los deseos. En este repaso, exploramos algunas de las referencias más destacadas y ofrecemos un análisis sobre la vida íntima en el antiguo Egipto. Dado que estamos acostumbrados al enfoque directo y sin tapujos de los griegos y romanos hacia la intimidad, ya sea en la literatura o en el arte, podemos percibir a los egipcios como más reservados en estos temas, aunque es cierto que sus representaciones visuales y descripciones literarias son bastante discretas en cuanto a la representación explícita del acto. No se puede pasar por alto que tiene un fin reproductivo, y esta está presente en varias expresiones de la cultura egipcia. Los simbolismos son muy importantes para los egipcios, y esto lo veremos en un montón de ocasiones, pero veamos este ejemplo en específico. En la ornamentación de numerosas tumbas, es posible observar cómo, durante la ceremonia del banquete fúnebre, las sirvientas llenan las copas de los invitados, o la esposa del difunto realiza la misma acción para con la bebida de su esposo. El mensaje implícito no solo radica en la belleza de las mujeres representadas, aunque también sea relevante, sino en el verbo verter, cuya estructura es idéntica a eyacular. De esta manera, las imágenes en las tumbas egipcias presentan dos niveles de interpretación. El primero es esencialmente descriptivo. Las escenas representan lo que se visualiza. El segundo nivel es subliminal y se relaciona con la intimidad, enfocándose en la capacidad de generar nueva vida en el más allá. Esto nos da a entender, al analizar y revisar otro tipo de decoraciones o monumentos egipcios, que todo lo que se expresó a través del arte alguna vez fue en referencia a las prácticas más íntimas. Y es que, aunque no lo parezca a primera vista al ingresar en ellas, todas las representaciones en las escenas de las tumbas egipcias tienen una conexión con los deseos más profundos del placer. Esto incluye incluso a las mascotas más inofensivas, como los monos verdes o los gatos. A simple vista, al sentarse bajo el asiento de sus dueñas, dan la impresión de estar destinados a acompañarlas en el más allá. No obstante, también están vinculados al acto íntimo. El mono representa un elemento erótico, mientras que la presencia del gato indica la ausencia de menstruación en la mujer, señalando que ella se encuentra en un periodo fértil y, por lo tanto, está lista para recibir a su esposo y concebir nueva vida. Si quisiéramos conocer cómo era la práctica a una escala más detallada, entonces tendríamos que recurrir a la lectura de las ostracas, los cuales eran fragmentos de piedra o pedazos de cerámica utilizados por escribas y artesanos como una alternativa más económica para la escritura, ya que el papiro resultaba costoso. Estos objetos también se empleaban para realizar bosquejos y tomar notas. A través de estas piezas y de las escasas referencias en los textos, tenemos conocimiento, por ejemplo, de que era común que el hombre adoptara la posición superior durante el acto. Numerosos ostracas representan a parejas participando en la práctica de la postura a tergo, es decir, con penetración posterior. Aunque en las decoraciones encontradas no se puede distinguir claramente si se trata de penetración trasera,
Es altamente probable que así sea, ya que esto servía como medida para prevenir embarazos no deseados. A través de los poemas de amor que describen encuentros físicos cariñosos entre amantes, entendemos que las relaciones antes del matrimonio no eran socialmente condenadas, pero era preferible mantener ciertas formalidades. Y aunque creas que todo era muy diferente a hoy día, la verdad es que no. A través de los poemas de la época que han sido encontrados, podemos ver ciertas prácticas que se conservan hasta ahora. Incluso, hay registros literarios y obras donde se deja ver que los mismos juegos íntimos que son populares hoy en día eran de agrado para algunos faraones. Algunos poemas expresan deseos de sumisión, mientras que otros describen actitudes masoquistas. La historia de Isis y Osiris incluso relata un encuentro zoofílico, y en un resumen de un juicio se cuenta cómo un grupo de mujeres intentó influir en los jueces organizando varias orgías. Según estos textos, en muchas ocasiones, era la mujer la que tomaba la iniciativa. En la sociedad egipcia, incluso la autoestimulación no era mal vista. Esta actitud se podría entender al considerar que, según los textos, el dios Atum creó el mundo con su mano, dando origen a la primera pareja de dioses, Shu y Tefnut. Otro texto nos deja ver cómo era el romance y las relaciones amorosas. Un poema del Nuevo Reino ilustra las relaciones románticas mediante la expresión «Ella me reveló el matiz de su abrazo». En este contexto, matiz se utilizaba frecuentemente como un eufemismo para referirse a la piel, y en la poesía se encuentran expresiones como «observar el matiz de todas sus extremidades» o «su matiz era delicado». No obstante, no toda la poesía mostraba la misma sutileza. Hay un poema que describe a un joven con el deseo de adentrarse en su gruta, una metáfora que no requiere mayor explicación. Estos poemas son característicos no solo por brindarnos información sobre las relaciones de la época, sino de estar llenos de aventuras y momentos que no eran correspondidos. Además de los típicos deseos carnales que se expresan a través de la literatura, también se expresaba el deseo matrimonial. Por ejemplo, la frase «no sabe de mi deseo de abrazarlo» o «le escribiría a mi madre» revela que, si un joven aspiraba a contraer matrimonio, debía comunicarse con la madre de la joven para obtener su consentimiento. De lo contrario, era imposible que se contrajera matrimonio, y de estas prácticas culturales hablaremos más adelante en profundidad. Sin embargo, dentro del contexto del amor, podemos comentarte que la celebración matrimonial era un evento directo, sin rituales religiosos o civiles. Comúnmente, la mujer, y en ocasiones el hombre, se trasladaba simplemente a la residencia de su cónyuge, posiblemente con una procesión por las calles y una festividad. Pero todos estos tenían solución, pues, si no había deseo carnal, el hombre siempre podría recomendar alguna receta que despertara un gran apetito. Una de estas recetas para despertar el apetito carnal era con la caspa de un cadáver que haya sido asesinado y 7 granos de cebada, que luego deberían ser triturados con 10 onzas de semillas de manzana. Todo esto revuelto con la sangre de una garrapata de un perro negro y una gota de sangre del dedo anular de la mano izquierda. Todo esto era mezclado hasta que se obtenía una masa homogénea. Era colocado en una copa de vino y luego debería ser bebido por una mujer. Y aunque pareciera difícil que alguien se atreviera a beber algo tan horrible como eso, el argumento era que una vez bebido, la mujer se enamoraría para siempre de su esposo. Un dato curioso sobre esto es que la asistencia médica equivalente no estaba accesible para las esposas, ya que se veía como inadecuado que una mujer buscara orientación médica en cuestiones relacionadas con la intimidad, pues, en la antigüedad, se creía que de una esposa no se espera que tenga relaciones íntimas ni consulte a un médico al respecto. Esto resalta la percepción de que era inapropiado que una mujer expresara el deseo de tener relaciones íntimas, ya que se consideraba que esta faceta de la vida debería estar exclusivamente disponible para su esposo, a su discreción. No obstante, los matrimonios se rompían por diversos motivos, siendo la carencia de descendencia o la infidelidad las causas más frecuentes. A pesar de la expectativa de que las mujeres no debían tener deseos carnales, se sostenía que el adulterio era considerado como el grave delito que, por lo general, se atribuía a una mujer. No obstante, tanto hombres como mujeres participaban en actos de infidelidad, y ambos géneros tenían la capacidad de dar lugar al divorcio a causa de esta conducta. En pocas palabras,
Referirse a la expresión de la intimidad entre las parejas en la población del antiguo Egipto nos conduce inevitablemente a cometer el error de interpretarla desde nuestra perspectiva contemporánea. Entender la mentalidad de una civilización tan alejada de la nuestra representa un desafío considerable. En la vida diaria de los egipcios se señala que, para la mayoría de las familias, la actividad de las relaciones entre una pareja no implicaba necesariamente un componente íntimo. En otras palabras, el concepto de intimidad, tal como lo concebimos hoy en día en nuestros hogares, es algo relativamente reciente en la historia. Por lo tanto, era posible que la práctica de la intimidad ocurriera en presencia de sirvientes o niños en las cercanías de manera habitual. En lo que respecta a las posiciones adoptadas por los egipcios, aquellos de nosotros que vivimos en el siglo XXI no tendríamos nada nuevo que enseñarles. El papiro erótico de Turín exhibe diversas prácticas acompañadas de breves descripciones. Lo mismo sucede con las pinturas que representan escenas eróticas, aunque la mayoría de ellas representan penetraciones desde atrás, en una posición similar al estilo perrito. Al final podemos decir que los egipcios, vaya que disfrutaron de una vida de placeres, solo que de una forma mucho más discreta que otras grandes sociedades. Pero todo esto, ¿cómo afectaba a la sociedad? O mejor dicho, ¿de qué forma influye la cultura, las creencias religiosas y cómo se castigaban las malas prácticas en la antigua Egipto? La religión en el antiguo Egipto. Hace un instante te comentábamos cómo eran las relaciones íntimas en el antiguo Egipto, pero ¿cómo era la religión y qué tenía que ver con esto anterior? Pues, la religión siempre ha sido un factor que define la moralidad y las prácticas dentro de la sociedad, algo que sucede incluso hasta ahora. Las evidencias arqueológicas y algunos textos que han sido recuperados nos dejan ver que Egipto pasó por diferentes etapas, y en cada una de ellas, una religión tomó más fuerza. Estas etapas religiosas de Egipto se clasifican de la siguiente manera. En primer lugar, la religión en el antiguo Egipto. A continuación, en el segundo período, tras la conquista romana, surge el cristianismo copto. Después de la conquista de Egipto por Umar ibn al-Jattab, comienza el período religioso islámico. Si hablamos de lo que fue la primera etapa, la religión egipcia, podemos ver una fe en Egipto que comprendió una intrincada amalgama de convicciones, rituales y prácticas que abordaban aspectos espirituales, mitológicos, medicinales y mágicos. Esta religión estuvo presente durante los 3000 años de existencia de la antigua civilización egipcia, desde el año 3150 a.C. hasta el 31 a.C., cuando el Imperio Romano la derrotó. Detallando más lo que sería la religión en Egipto, podemos ver cómo en la antigua civilización egipcia desempeñaba un papel central en cada aspecto de la vida. Los egipcios, con su creencia arraigada en un poder supremo y en la existencia después de la muerte, concebían la vida en la tierra como apenas una fase de un viaje eterno. Para asegurar la continuidad de esa eternidad, se consideraba crucial llevar una vida digna durante su paso por el mundo mortal. Esta fe adoptaba una perspectiva politeísta, reverenciando a múltiples dioses, cada uno dotado de un poder inherente llamado Heka, que abarcaba la magia y la fuerza divina que sustentaba el universo. Mantener un equilibrio y armonía universal era imperativo para que los dioses ejecutaran eficientemente sus funciones. Así, los egipcios introdujeron el concepto de Ma'at, que englobaba una amplia noción de justicia universal, equilibrio y armonía cósmica. En la búsqueda de este equilibrio, las personas se esforzaban por cumplir con los principios de Ma'at, contribuyendo así al orden divino y a la preservación de la armonía en el cosmos. Además de esto, ¿qué características tenía la religión egipcia? Pues podemos decir que los egipcios tenían una creencia que creía en el politeísmo, lo que significa que tenía creencias en múltiples deidades. Incorporaba prácticas mágicas y rituales en todos los ámbitos de la vida de los egipcios. Sostenía la creencia en una existencia después de la muerte terrenal. Llevaba a cabo ofrendas y sacrificios en honor a los dioses. Practicaba la momificación de los faraones con el fin de preservar sus cuerpos y facilitar la reunión con sus almas en el más allá. Reconocía a los faraones y a los sacerdotes como mediadores entre los dioses y los seres humanos. Como bien te dijimos, los egipcios eran politeístas, tenían su fe puesta en diferentes deidades, pero ¿conoces cuáles eran estos dioses? Esta sociedad tenía literalmente un dios para cada actividad, o designaba un dios para cada elemento de la naturaleza. Empezando por Osiris,
el dios del inframundo. De los principales dioses y el primer monarca de Egipto, Osiris, es reconocido como el creador de la civilización humana. Según la mitología, Osiris fue asesinado por su hermano Seth y posteriormente resucitado por su esposa Isis. Junto a él está su contraparte, el dios del cielo, Horus, que a su vez es el protector de los reyes. También encontramos otras deidades como Seth, el dios del caos, Isis, la madre de todos los dioses, Ra, el dios del sol, Amón, el dios de lo oculto, Hapi, dios de la tierra fértil, Hathor, diosa del cielo celeste, Anubis, el dios que protegía a los muertos, y finalmente Tot, dios de la sabiduría. Pero, a pesar de haber tantas personalidades con características divinas, había una que funcionaba a modo de eje, o mejor dicho, que todo giraba en torno a esta deidad y que mantenía el equilibrio universal. Esta deidad era conocida como Heka, vista como la encarnación de la magia y la potencia divina que permea el universo. Heka representaba la fuerza vital esencial para sostener la armonía universal. Tanto los dioses como los sacerdotes y los faraones eran dotados de Heka o poder mágico, el cual les era transmitido de generación en generación. Algo curioso por parte de la cultura egipcia es que siempre se representó a los dioses, sus poderes y la evolución de cada uno como zoomorfos, es decir, con una forma o con características de un animal. Esto perduró en el tiempo como parte de la representación artística, pero alejado de lo que hacían en Grecia, manteniendo así el mismo tipo de culto hacia ellos, sin cambiar las tradiciones en general. De esta manera, los dioses en la antigua civilización egipcia satisfacían un interés moral e intelectual que demandaba expresión artística, revelando así sus poderes a través de diversas formas. Elementos como los astros, el cielo, el río Nilo y el desierto adquirieron la categoría de deidades, formando parte de los panteones de los templos como respuesta al misterio de lo desconocido y a la necesidad de comprenderlo. Sabiendo esto, los egipcios veían a sus dioses en todo, y esto afectaría en otros ámbitos. Como podrás entender, la influencia de la religión egipcia se veía marcada en todos los aspectos de la vida. Incluso, estas prácticas, entre ellas la magia, eran usadas en la medicina, la curación, la adivinación y los hechizos protectores. En la sociedad, muchas personas se dedicaban a la práctica de la videncia y la sanación. El concepto de religión en el antiguo Egipto iba más allá de la acepción actual del término. Se consideraba que Egipto representaba el equilibrio y el orden universal, consagrado por los dioses. Todos aquellos pueblos que se encontraban fuera de sus fronteras eran vistos como enemigos y perturbadores de ese orden, siendo castigados con magia perjudicial como forma de represalia. Pero no adelantemos este tema, porque de castigos, normas y juicios estaremos conversando más adelante en profundidad, así que presta mucha atención. Mientras, continuemos con las costumbres religiosas más populares de la antigua Egipto. En particular para los faraones, esta conexión revestía una importancia singular. Al ser considerados como seres divinos en la tierra, los faraones participaban en ceremonias y rituales especiales que buscaban no solo mantener la armonía en el mundo terrenal, sino también garantizar una transición segura y exitosa hacia el más allá. Su papel como intermediarios entre los dioses y los ciudadanos comunes les confería un estatus único, otorgándoles responsabilidades tanto sagradas como terrenales. De hecho, mediante ciertos rituales, se buscaba asegurar que el difunto adquiriera la plenitud de poder que anhelaba durante su estancia en el más allá. Es por eso que una serie de libros y textos sagrados, que recopilan hechizos y conjuros, junto con valiosos objetos, amuletos y otras ofrendas, eran depositados en las tumbas de los faraones, haciendo su viaje al más allá algo más placentero. Por esa razón las pirámides, grandiosas en su construcción, se erigían como tumbas imponentes destinadas a honrar al faraón y proporcionarle las condiciones necesarias para su alma tras su partida en un plano terrenal. Dentro de la veneración a los difuntos se destacaba la momificación, una práctica realizada por sacerdotes con el fin de preservar el cuerpo, permitiendo así su reunión con el alma en el más allá. Siguiendo esta misma línea, pero centrándonos más en el aspecto de las reuniones y cultos, podemos ver cómo los creyentes se reunían en los diferentes templos que le construían a sus dioses, como por ejemplo el templo al dios Ra o la diosa Isis. Estos templos tenían un aspecto muy similar al de un laberinto, lleno de muchas habitaciones y pasillos,
Incluso, son tantos los lugares que puede tener un templo de un dios egipcio, que ni siquiera en la actualidad se ha descubierto el uso concreto de algunas de estas salas. Su forma de adorar a los dioses era a través de un sistema de ofrendas, aunque no era una práctica generalizada. En ocasiones, las ofrendas incluían sacrificios, tanto de animales como de seres humanos. Los amuletos ocupaban un papel significativo, ya que se creía que conferían poderes y brindaban protección. Junto a estas creencias, también está la utilización de objetos que proveían buena suerte. Y es que los egipcios sostenían firmemente la creencia de que los amuletos tenían la capacidad de atraer la prosperidad financiera, el amor, la salud y la estabilidad laboral. A pesar de todo este protocolo, lleno de tradiciones, creencias, fe en múltiples dioses y prácticas estrictas a través de las ofrendas y una adoración constante, la religión egipcia no estaba ahí para resolver los problemas internos de cada creyente. Y es que este sistema religioso nunca se propuso abordar cuestiones existenciales sin respuesta, ni delineó distinciones entre lo que hoy conocemos como politeísmo y monoteísmo. Para los antiguos egipcios, los poderes sobrenaturales tenían una naturaleza hierófana, es decir, surgían de las profundidades de la comprensión humana como un fenómeno sagrado. La palabra hierófano proviene del griego hieros, sagrado, y phaneia, manifestar. Esto quiere decir que nunca hubo una necesidad imperativa de interpretar el sincretismo, la personificación o la generalidad, como lo entienden otras religiones, como algo muy sagrado. En cambio, para los egipcios, la fenomenología de lo sagrado emergía de un centro creativo y un subconsciente que se interpretaba de manera simbólica, es decir, en relación con su significado o su conexión con algo intuido inconscientemente. Un ejemplo claro sería la reacción que provoca en una persona un trueno durante una tormenta eléctrica. En palabras más o palabras menos, las personas creían en algo, pero no conocían al 100% en quienes creían. Es decir, que la comprensión del politeísmo egipcio, tal como se percibe en la actualidad, no debería ser interpretada ni filtrada a través del marco de pensamiento judeo-cristiano. Tampoco se debe considerar la riqueza interpretativa como una carencia de expresión intelectual. Es esencial abordar esto con los parámetros históricos y dentro de su contexto. Solo de esta manera podemos entender que la religión o la teología no guardan relación directa con las eras antiguas, sino más bien con la interpretación del fenómeno religioso y sus complejas formas de manifestación en períodos posteriores. En un pequeño resumen, la magia y los ritos religiosos constituían una parte integral y compleja del tejido cultural egipcio, desempeñando un papel crucial en la vida diaria y en la concepción del más allá, especialmente para aquellos que encarnaban la divinidad en la figura de los faraones. Incluso, la religión estaba siendo una influencia en otros aspectos, como ya te habíamos comentado anteriormente, incluso en los temas legales. En este sentido, ¿conoces cómo era el sistema judicial y los castigos de la antigua Egipto? Los peores castigos en la antigua Egipto, como muy bien sabemos, en la antigua civilización egipcia, las normativas legales y las sanciones se veían influenciadas por las creencias religiosas y las estructuras sociales de ese periodo. El propósito de la justicia egipcia era preservar el orden y salvaguardar la propiedad y los derechos de los ciudadanos. En parte de este orden judicial, podíamos encontrar los castigos, los cuales eran la paga que debía cumplir el delincuente o infractor, y a veces eran dolorosos. De hecho, algunos tenían que pagar nada más y nada menos que con su vida. Por un momento podemos creer que en el antiguo Egipto se permitían castigos normales, ya que la sociedad era civilizada y humana, pero en realidad esto no es así. Por ejemplo, los castigos aplicados a los delincuentes, especialmente a los asesinos, eran extremadamente severos e incluso inhumanos. Entre las formas de castigo físico utilizadas para delitos graves, se incluían castigos como azotes, amputación de extremidades e incluso mutilación, y en situaciones extremas, la pena de muerte. Este último, por ejemplo, era una opción dentro de las medidas punitivas para los asesinos. Independientemente de si el asesinato fue intencional o no, cada perpetrador enfrentaba consecuencias. Un ejemplo de esta situación, según la ley sería, si un padre mataba a su hijo, debía ser atado al cadáver en descomposición por un lapso de tiempo de 3 días. Por otro lado, si un hijo mataba a su padre, la pena era aún más severa, ser quemado vivo. Las decisiones respecto al perdón o la condena
se tomaban a través de juicios, similares en ciertos aspectos a los procedimientos legales modernos. Sin embargo, si el asesinato se consideraba particularmente grave y violaba las leyes religiosas, la ejecución era la consecuencia más probable, siendo esta una de las sanciones más extremas. Aunque este castigo era terrible, no podrás imaginar este. Los egipcios no solo castigaban en vida, sino que también se esforzaban por tener un castigo más allá de ella, porque sí, castigaban hasta en la muerte. Y es que en la antigüedad de Egipto se castigaba después de la muerte. Todo esto basado en la creencia de que luego de partir de este plano terrenal, se tendría un juicio delante de los dioses, y el dios Amit, el devorador de almas, juzgaría todos tus actos hechos en vida. Así que, además de cumplir una condena en este mundo, también había que cumplir condena delante de los dioses. Aún no se ha descubierto si esto era una especie de amenaza o un miedo impuesto por los dirigentes judiciales, o si era algo cierto, pero a ciencia cierta, no queremos averiguarlo en este instante. Lo que sí podemos averiguar es cómo era el terrible castigo aplicado por parte de aquellos que se atrevían a caer en adulterio. En la perspectiva de los antiguos egipcios, el adulterio constituía un delito religioso. Por ejemplo, si una mujer enfrentaba acusaciones de adulterio, se le otorgaba el derecho de prestar juramento, un acto de gran valor en esa sociedad, y esto se consideraba suficiente como prueba. En el caso de que estas acusaciones resultaran infundadas y se demostrara que la mujer tenía razón, su esposo, quien la había acusado, estaba obligado a proporcionarle una compensación monetaria. La pena por adulterio podía llegar a ser la muerte, dependiendo de la gravedad del acto. Lo que sí parecía realmente grave era el castigo a delincuentes por cometer delitos menores. Aquellos que eran parte de grupos sociales mal vistos por la sociedad eran marcados a través de una dolorosa práctica, la cual consistía en marcar alguna parte del cuerpo, en este caso la cara o una zona visible, para así diferenciar a los delincuentes de aquellos que no habían cometido ningún crimen. Todo esto se debe a que la sociedad valoraba la reputación y desaprobaba fuertemente la asociación con delincuentes. Para distinguirlos, se practicaba la mutilación cortándole la nariz. De esta manera, al observar el rostro de una persona, se podía identificar fácilmente quién había cometido un delito y quién no. La mutilación, como el corte de la nariz o las orejas, se aplicaba en casos específicos como una forma de desfiguración y castigo. Siguiendo los castigos de la antigua Egipto, en este caso los robos, era un tema mucho más complejo y realmente extraño de comprender. Los jueces en Egipto observaron un grave problema que afectaba a la sociedad de la época. En consecuencia, la legislación egipcia sintió la necesidad de reforzar sus normas. Aunque el robo formaba parte de la economía y, en teoría, facilitaba la circulación efectiva de los activos, la ley egipcia respondió a esta corrupción estableciendo reglas más estrictas. Robar fue castigado con severidad, incluyendo penas corporales como la mutilación, siendo esta una de las sanciones menos graves, ya que en casos más serios, el delincuente podría enfrentar incluso la pena de muerte. Y la pena de muerte se realizaba en un juicio, un procedimiento que incluía distintos miembros, entre ellos autoridades legales como jueces, el acusado, el acusador y junto a ellos, distintos testigos. Estos testigos en algunos casos eran manipulados y usados a favor de quien les contratara, haciendo de esto un problema común en la sociedad, llevando así a emitir declaraciones manipuladas. Los egipcios valoraban la honestidad y consideraban que las declaraciones desempeñaban un papel fundamental en los juicios. En estos procedimientos, la presencia de testigos era común, y para enfatizar la seriedad de su papel, se imponían castigos en caso de que no fueran sinceros en su testimonio. El castigo severo que podía recibir un testigo falso variaba desde la amputación hasta la asfixia. El tipo de castigo siempre estaría relacionado con el crimen o delito por el cual se llevaba a juicio al acusado. Por ejemplo, a los violadores se les podía quitar sus genitales, mientras que los asesinos enfrentaban la pena de ser quemados vivos. Por consiguiente, a los falsos testigos se les aplicaba el mismo castigo. Desde un punto de vista más macro, el soborno también estaba mal visto, y como se estaba volviendo un problema muy común, Egipto también quería atacar desde la raíz, aplicando castigos muy duros, tal como el que comentamos justo ahora. Pero en este caso de los sobornos, necesitamos ver el verdadero problema que implica el soborno, el cual es la corrupción. La corrupción ha sido una presencia constante, especialmente cuando se necesitaba obtener favores
o acelerar procedimientos legales. En esta sociedad, sobornar a un funcionario constituía un delito castigado severamente por la ley debido a su impacto negativo en el funcionamiento del vasto imperio. La penalización comenzaba con una humillación pública, donde el infractor era despojado de sus ropas y degradado según la gravedad del acto corrupto cometido. Después de ser exhibido desnudo y avergonzado frente a la comunidad, su estatus social se reducía al nivel más bajo de la época, equiparable al de un granjero. Los granjeros trabajaban sin descanso, al igual que los esclavos, pero en un contexto diferente, empezando por el hecho de que la esclavitud era un castigo muy grande por parte de la ley egipcia, sometiendo a las personas a un arduo trabajo en caso de ser encontradas culpables en ciertos delitos. El término esclavo se asocia comúnmente con algo negativo. Existen teorías sobre el antiguo Egipto que sugieren que los esclavos fueron responsables de la construcción de las pirámides, y otros sostienen que fueron los aliens. Pero luego de entender el fuerte castigo de la esclavitud aplicado durante miles de años, nos da a entender que tuvieron el tiempo suficiente y la cantidad de personas necesarias para realizar construcciones masivas y monumentales. Aquellas personas que cumplían condenas con la esclavitud eran consideradas como criminales o presos en esa época, y éstas eran sometidas a extenuantes labores de trabajo durante horas interminables, sin ningún periodo de descanso. Esencialmente, eran tratadas como esclavos. En lugar de ser encarceladas, estas personas eran condenadas a trabajos forzados, realizando tareas agotadoras y pesadas durante extensos periodos, sin recibir ningún tipo de beneficio. Una de sus responsabilidades consistía en extraer granito en el desierto y construir lo que el faraón demandara en ese momento. Esto implicaba cargar millones de bloques de piedra sólida, de considerables pesos, incluso toneladas, arrastrándolos y organizándolos bajo un sol inclemente, un sol tan fuerte como el castigo que se aplicaba ante una traición. Anteriormente te hablamos del castigo hacia el soborno, pues los egipcios no aceptaban a una persona desleal o que traicionara a alguna otra dentro de la sociedad egipcia. Más allá de ser considerado un acto de deslealtad, según las leyes de la época, la traición en el extenso reino egipcio no era tolerada y se percibía como una forma de conspiración. Y el argumento era que una persona desleal era capaz de traicionar al gobierno incluso. Durante sus años de gobierno, los faraones promulgaron leyes que catalogaban la traición como un delito sumamente grave, y entre las penas establecidas para quienes la cometieran se encontraba la ejecución. El castigo no se limitaba a la muerte, sino que, además, el traidor no tenía el derecho de descansar en paz después de su fallecimiento. En lugar de ello, su cuerpo, ya en estado de descomposición, era arrojado al río como si fuera un desecho. Este acto servía como una exhibición de poder por parte de las autoridades, con la intención de disuadir a cualquier individuo de pensar siquiera en traicionar al reino. Si analizamos este último castigo a través de la lupa de la religión, podemos encontrar que era el peor de todos. Arrojar un cadáver al río era el castigo más vergonzoso de todos, y esto le pasó al príncipe Pentaur, el cual intentó realizar un golpe de estado junto a varios cómplices, pero fracasó. Este príncipe era hijo de Ramsés III, y en su relación, que al parecer no era tan buena, quería quitarle el trono a su padre. Todo comenzó en la casa Generet, donde se preparaban a las esposas reales, y Pentaur quería ser Ramsés IV, pero su intento por conseguir el poder avariciosamente fue en vano. Lo intentó eliminar y fue descubierto en el acto, él y todos sus cómplices. Su juicio fue especial, incluso se creó un nuevo tribunal solo para él con 14 jueces, donde debían declarar sus actos, explicar de qué se le acusaba y finalmente pronunciar su sentencia. Al fin y al cabo, todo esto terminó en el lanzamiento del cadáver al río, por deshonrar el trono del faraón. Aunque no todo terminó siendo negativo, a pesar de que la historia tuvo un desenlace trágico, gracias a esto ha sido revelada mediante los registros presentes en el papiro judicial de Turín, así como en el papiro Lee y el papiro Rollin, siendo estos dos últimos componentes de un único documento. A los egipcios les resultaba inimaginable privar de la vida al faraón, ya que esto contradecía el orden establecido en el mundo justo. A pesar de ello, se registraron casos de regicidios en Egipto, tal como es el ejemplo que te mencionamos ahora del príncipe Pentaur. De todos los crímenes, el asesinato era considerado una de las acciones más reprensibles. Privar a un ser humano de la vida era un acto reservado únicamente para el rey y los dioses. Sin embargo, si la víctima era el propio faraón,
el acto se transformaba en una verdadera atrocidad. El regicidio no era simplemente un delito común, ya que el faraón no era un individuo ordinario, sino el representante de los dioses en la tierra. De él dependía la supervivencia de Egipto, pues su función era preservar el equilibrio de Maat y con ello asegurar la prosperidad y el bienestar de su pueblo. Entonces, ¿quién se atrevería a cargar con la carga de haber provocado su muerte, enfrentando la furia de su venganza en esta vida y condenándose en el más allá? A pesar de todo, el regicidio parece haber dejado su sombra en más de una ocasión a lo largo de la historia faraónica. Sin embargo, este oscuro tema es un tabú en las fuentes egipcias, y las alusiones a muertes no naturales de los reyes son discretas y cuidadosamente veladas. Solo los relatos griegos arrojan luz sobre intrigas y conspiraciones difíciles de probar, pero que sugieren que la historia de Egipto no estuvo exenta de rivalidades y luchas por el poder. Todo esto nos explica el porqué del castigo, y que, se haya cometido el acto o no, el simple hecho de conspirar contra el faraón era un motivo suficiente para no merecer seguir viviendo delante del monarca, y lo mejor era enviarlo al más allá, pero no darte un descanso eterno.